Hemos dado comienzo a esta serie de estudios, hermanos, titulada Un llamado a la perseverancia. El día de hoy estaremos estudiando parte número 2 y el título de esta segunda exhortación es No endurezcamos el corazón, y está basado en Hebreos capítulo 3, texto número 1 al texto número 6. Antes de ver esta segunda exhortación, como ya les dije, vamos a recordar un poco acerca del contexto de esta carta para poder entender, para poder aprender con claridad cada una de las exhortaciones que vamos a ver. En primer lugar, nosotros, como ya lo dije, no conocemos quién es el autor de esta carta, porque la carta, a diferencia de las demás epístolas en el Nuevo Testamento, no menciona el autor. El apóstol Pablo en las epístolas paulinas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol Pedro dice, Pedro, siervo de Jesucristo. Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Juan dice, Juan, siervo de Jesucristo. Pero a diferencia de esta comienza en el texto número 1 diciendo Dios. Y no conocemos quién es el autor. Algunos sugieren que el autor de esta epístola, por el contenido bíblico, el contenido teológico del Antiguo Testamento, en el cual se menciona el Antiguo Pacto con tanta claridad, dicen que es Pablo. Pero las evidencias internas, por ejemplo en el capítulo número 2, texto número 3, nos dicen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego escuche lo que dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, dice, escuche, nos fue, incluyéndose el autor, nos fue, ¿cómo dice ahí el texto, hermanos? Confirmada por los que lo oyeron. ¿Quiénes lo oyeron? Los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo no es el autor de esta epístola, porque si ustedes van conmigo al libro de Gálatas, Pablo aclara en el capítulo número 1, texto número 11 al texto número 12, que él no recibió el evangelio de parte de un hombre, así como el autor de la epístola de los Hebreos lo recibió por parte de los apóstoles. Capítulo 1, texto número 11 y 12, dicen, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y luego aquí viene la aclaración. Texto 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo dice, yo recibí el evangelio por revelación directa de Jesucristo. No me lo enseñaron los apóstoles. Por lo tanto, Hebreos no lo pudo haber escrito el apóstol Pablo. Hay otros que sugieren que el autor de esta epístola puede ser algún compañero de Pablo, posiblemente Lucas, Bernabé, Apolos, y la verdad es que nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que dice el capítulo 3 de Hebreos, texto 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de esta epístola, de eso sí tenemos la seguridad. Eso sí podemos afirmar. Y en el capítulo 1, texto 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es Dios hablando a través de Cristo y vemos que es el Espíritu Santo quien en realidad es el autor no solo de esta epístola, sino de toda la Biblia. No conocemos su autor humano, pero conocemos su autor divino. Y eso nos es suficiente. La fecha de esta epístola está posiblemente entre el año 67 y el año 68, y esto lo sabemos por la evidencia interna de la carta, donde el escritor dice que el antiguo pacto está pronto a ser terminado, a ser concluido. Va a terminarse, va a acabarse. Es decir, que todavía estaban ofreciendo en Jerusalén sacrificios. Se estaban ofreciendo animales en sacrificio a favor del pueblo, porque de acuerdo a la historia, la ciudad de Jerusalén fue destruida por un general romano llamado Tito, el cual vino a ser emperador de Roma posteriormente en el año 70, fue la destrucción. Entonces, la carta no puede ser fechada después del año 70. Y esto es muy importante porque en el año 68 al 70, la persecución a los cristianos estaba en todo su apogeo por Nerón, este emperador malvado,
quien se encargaba de de alumbrar sus fiestas con los cuerpos de los cristianos crucificados en los maderos, encendidos en llama. Ustedes se imaginan lo que este hombre era capaz de hacer. Era un hombre extremadamente loco. El tema principal de esta carta, hermanos, es la supremacía de Cristo. Cristo es superior, Cristo es mejor que todos y que todo. En el texto número 1 del capítulo 1, texto número 4, capítulo 1, texto 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles. Dice el autor que el Señor Jesucristo es superior a todos los ángeles. Pero luego la palabra superior ya no se vuelve a mencionar. Pero hay otra palabra la cual sí se menciona y es la palabra mejor, la cual se menciona 13 veces en 11 versículos, comenzando en el texto número 6, capítulo 6, texto 9, nos dice que los creyentes tienen la esperanza de cosas mejores. Capítulo 7, texto 19, nos dice que los creyentes tienen una mejor esperanza porque a través de Jesús se pueden acercar a Dios. Capítulo 7, texto 22, nos dice que los creyentes tienen un mejor pacto en Jesús como sumo sacerdote. Capítulo 8, texto 6, dice que los creyentes tienen un mejor pacto, un mejor sacerdote y mejores promesas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9, texto 23, nos dice que los creyentes tienen en Cristo un sacrificio superior a los sacrificios del antiguo pacto. Capítulo 10, 34, nos dice que los creyentes tienen en Cristo una herencia en los cielos perdurable, la cual es mejor que todos los bienes de esta tierra. Capítulo 11, texto 35, los creyentes tienen en Cristo la esperanza de la resurrección que es mejor que la propia vida. Capítulo 11, texto 40, los creyentes tienen en Cristo la esperanza de una santificación, la cual no es mejor que la de los héroes de la fe. Capítulo 12, texto 9, los creyentes tienen en Cristo la promesa de una mejor obediencia para vida eterna. Y por último, capítulo 12, texto 24, los creyentes tienen en Cristo, por el sacrificio y su sangre derramada, en la cruz del Calvario, la cual testifica mejor que la sangre del justo Abel. Entonces, lo que encontramos a través de esta epístola es, en resumen, lo siguiente. Cristo es supremo. Cristo es superior a todo y a todos lo que el antiguo pacto habla, ya sea Abel, ya sea Abraham y los patriarcas, ya sea Moisés, ya sean los profetas, ya sean los sacrificios, los sumos sacerdotes. El Señor Jesucristo es superior, es supremo, es mejor. Entonces ese es el tema de nuestra carta. Ahora, no tiene mucho sentido saber por qué el escritor de la carta, hermanos, está diciendo que Cristo es mejor. Y la pregunta es ¿por qué? Las afirmaciones del autor tienen la razón en lo que estaba pasando entre este grupo de creyentes o de profesantes. Aparentemente, estos creyentes profesantes estaban experimentando un cierto desánimo por causa de la persecución y querían volverse a los antiguos sacrificios. Hoy en la mañana en escuela dominical estuvimos estudiando que Pablo dice, si todavía predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Por ser cristianos estaban siendo perseguidos. Y ellos estaban pensando, tal vez en la presión de la persecución, volverse. Y algunos estaban dándole cierta honra y cierta adoración a los ángeles, a Moisés, a David y a los sacrificios antiguos, de modo que estaban pensando volver a lo que antes habían creído. Y por eso se escribe toda esta epístola. Esta epístola de los Hebreos, hermanos, si usted quiere saber cuál es la respuesta correcta a la pregunta ¿quién es Jesús? Póngase a estudiar la epístola de los Hebreos. Porque todo el tema, todo el objetivo de este autor es decirnos quién es Jesús.
Vamos a ver un ejemplo que ya lo vimos la semana pasada. Capítulo 1, texto número 2, nos dice al final que Jesucristo es heredero de todo. El mismo texto nos dice que Él es el creador del universo. Capítulo 1, texto 3 nos dice que Él es el resplandor y la gloria y la imagen misma de Dios. El mismo capítulo 1, texto 3 nos dice que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y el mismo texto número 3 nos dice que Él se ofreció para la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es por eso que en el texto 4 se comienza diciendo, Cristo es superior. Entonces, hermanos, al estudiar estas exhortaciones, nosotros tenemos que entender lo mismo que entendieron los hebreos. Y es que debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Y vamos a entender qué significa esto un poco más adelante. Ahora, ¿qué es lo que queremos alcanzar en el día de hoy a través de este pasaje, capítulo 3, texto 1 al 6? Hoy en este día estudiaremos esta segunda exhortación en esta serie de mensajes, como ya les dije, que ha sido titulada Un llamado a la perseverancia, y es la exhortación que recibiremos el día de hoy es la siguiente: no endurezcamos el corazón como los israelitas lo hicieron durante los 40 años en el desierto, porque si ellos recibieron el castigo y la ira de Dios y como consecuencia la muerte sin poder entrar a la tierra prometida, por cuanto desobedecieron la voz de Dios a través de Moisés, ¿cuánto más nosotros vamos a poder escapar si escuchando las exhortaciones en el nuevo pacto, a través de la voz del Señor Jesucristo, no recibiremos juicio y condenación? Ahora, hay varias cosas que necesitamos de ponerlas en perspectiva. En primer lugar, un verdadero cristiano no tiene la ira de Dios sobre su vida, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. Propiciación significa que Dios descargó toda su ira sobre. Es decir, que el Señor Jesucristo es el que removió la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Ya no está la ira de Dios. Entonces, ¿para quién es la exhortación? La exhortación es para que usted y yo nos autoexaminemos. Si somos verdaderos cristianos y entramos en un periodo de una desobediencia tal vez temporal, necesitamos de escuchar estas exhortaciones y volvernos. Pero si caminamos en desobediencia constante y volvemos a hacer lo que hacíamos antes y aún así profesamos ser cristianos, entonces lo más seguro es que no lo somos, que no hemos sido hechos participantes del llamamiento divino. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esto, hermano, lo quiero ver a través de 3 puntos que están en este pasaje. En primer lugar, mi primer punto es que obedezcamos al Señor Jesús porque Él nos llamó y nos justificó delante de Dios. Esa es la primera razón. La segunda es que obedezcamos al Señor Jesús porque Él es quien nos lleva a Dios e intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Y por último, número 3, obedezcamos al Señor Jesús si en verdad hemos confiado en Él, es decir, si somos cristianos, y nos gloriamos en la esperanza de su persona, que es el Señor Jesucristo. Así es que damos comienzo a la primera leyendo el texto número 3. Primer punto, texto número 3, capítulo número 3, texto 1, perdón. Dice el texto: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El texto da comienzo con una frase de 2 palabras que dice por tanto. Esta es una frase que constantemente se está repitiendo, por ejemplo, en el capítulo 2, texto 1, así dice, por tanto. En el capítulo 4, texto 1, no dice exactamente, pero es una exhortación de la misma manera. Y esta epístola está llena de frases transitorias. ¿Qué quiere decir una frase transitoria? Es lo que conecta lo que se ha dicho antes con lo que se va a decir después.
Es decir, que es un puente, es un eslabón que tenemos que entender. Posiblemente leyendo esta frase cualquiera va a decir, no, esta frase no significa nada, pero significa mucho. Esta frase, por tanto, tiene que ver con el contexto que los que estuvieron aquí el miércoles ya lo estudiaron. El miércoles pasado estudiamos la pregunta o la respuesta a la pregunta, ¿por qué se hizo hombre el Señor Jesús? Y estuvimos viendo dos respuestas a una sola pregunta. La primera respuesta está en el capítulo 2, texto 14 al 16, y nos dice que Jesucristo se hizo hombre para morir nuestra muerte, o para morir una muerte sustitutoria por nosotros. Segunda respuesta, textos 17 al texto número 18. Jesucristo se hizo hombre para ser nuestro sumo sacerdote, es decir, el que intercede entre Dios y nosotros. Quiere decir el que está constantemente, ahorita, en este momento, intercediendo delante del Padre, rogando la misericordia para cada uno de sus hijos, en cada una de sus aflicciones, en cada una de sus necesidades. Porque dice el texto número 17, note lo que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, ¿qué hermanos? Dice, misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? La misericordia es para sus hermanos y la fidelidad es para Dios. El trabajo del sumo sacerdote es ser un mediador, uno que está en medio de Dios y de los hombres. Y Jesucristo es el mejor sumo sacerdote. Él es el único sacerdote que nos puede llevar a Dios. No solamente es necesario ser justificados. ¿De qué nos serviría ser justificados y llegar a estar en un estándar correcto con Dios y luego se nos deja ahí? ¿De qué sirve, hermanos? Perderíamos nuestra salvación. Porque nuestra buena condición y nuestro buen estándar en el que el Señor Jesucristo nos pusiera delante de Dios y luego nos deja y nos abandona, lo echaríamos a perder en 5 minutos, ¿verdad? Santiago dice que el hombre peca muchas veces y de muchas maneras. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no solo nos justificó con Dios, sino que está de intermediario. Por eso Juan dice, si esto os escribo para que no pequen, pero si alguno peca, tiene un intermediario o un abogado para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro mediador es Jesucristo. Pero eso pasa ahora, hermanos, en este momento. Esto está pasando ahorita. Él conoce tu aflicción, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu problema, Él conoce tu tentación, y si tú acudes a Él, Él te dará misericordia y te llevará a la comunión con Dios. Entonces, eso es lo que significa la frase por tanto. Enseguida, hermanos, leemos que hay una frase que dice, hermanos santos. El escritor llama a los hermanos, a los hebreos, hermanos santos. Esta es nuestra verdadera identidad con Cristo, en Dios. Usted, hermano, no porque haga jardines es jardinero. Usted es cristiano, usted es santo, usted es un hijo de Dios. No porque sea un abogado, usted es un abogado. Usted es primeramente santo, hijo de Dios. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir, verdad, hermanos? Esa es la identidad. Si alguien te pregunta quién eres, tu identidad es que eres un santo, eres un hijo de Dios, por lo tanto debes de vivir como lo que eres, en santidad y como un hijo de Dios. Y esto es lo que está diciendo, le dice, hermanos santos. Aquí el escritor de Hebreos llama a los hermanos y les da un calificativo que solamente le pertenece a Dios por cuanto Él es santo. Hermanos, ¿se había puesto a pensar alguna vez en eso? Que si somos cristianos y somos santos, el único que posee el calificativo o el atributo de santidad es Dios.
Hermanos, ser santos o que la Escritura nos llame santos no es cualquier cosa, hermanos. No es cualquier cosa. Esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque santidad significa, o ser santo significa, que no tiene ninguna asociación con el pecado ni ninguna comunión con el mismo. Entonces, si nosotros somos santos, la pregunta es, ¿cómo es que somos santos? Somos santos en primer lugar por la imputación de la santidad y la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y somos santos porque somos llevados en un proceso de santificación. Si usted y yo no tenemos constantemente eso en nuestra mente de que somos santos y que necesitamos de vivir en santidad, perdimos el punto de lo que es ser cristiano. Perdimos el punto, no hemos entendido. Entonces le llama santos. Las Escrituras usan este término de santo en relación a los creyentes verdaderos, por cierto, ¿verdad? No a todo el que profesa ser creyente. Dios sabe quiénes son sus hijos santos. En este momento, todos nosotros profesamos, ¿verdad, hermanos? De boca decimos, somos hijos de Dios, somos santos. Pero Dios, que no puede ser engañado, como que nos ve desde arriba con una cosa así grande, y luego con unos puntitos rojos, está viendo los que sí son santos, y desde allá se ve bien quién es, y desde aquí no se ve bien quién es. La única manera de saber es por nuestros frutos. Es la única manera, no existe otra manera de saberlo. Entonces, se usa para los creyentes con relación y significa, ser santo significa ser apartado o santificado para la posesión y el uso de Dios. Hermanos, usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios nos ha comprado. ¿Sabe para qué? Para su uso y para su gloria. Él puede disponer de usted y de mí como a Él le parezca, porque nos ha apartado, nos ha santificado para que seamos su posesión, seamos de Él, y para que seamos de su uso. Y eso significa que somos esclavos del Señor Jesucristo. Eso es santidad, hermanos. Ser cristiano santo en proceso de santificación significa ser apartado para Dios, por Dios, para ser de su posesión y ser de su uso. ¿Eres posesión de Dios, hermano? ¿O tú haces lo que te da tu gana? Tenemos que pensarlo, ¿no es así, hermanos? Yo veo lo que yo quiero porque estos son mis ojos. Hago con mi cuerpo lo que yo quiero porque este es mi cuerpo. Pienso lo que quiero porque esta es mi mente. No. Ve lo que da gloria a Dios, piensa lo que le da gloria a Dios y haz con tu cuerpo lo que le da gloria a Dios, porque tu cuerpo fue adquirido por Él para su posesión y para su uso. Entonces, cuando el escritor dice, por tanto, hermanos santos, a eso se está refiriendo, hermanos. Hay muchas referencias bíblicas, déjenme darle algunas. En primer lugar vamos a leer Romanos 1:7. En Romanos capítulo 1, número 7, hay una referencia, hay muchas, pero vamos nada más por tener un poco de entendimiento de esto. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo número 1, el texto número 2, dice, y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en el sur del monte, en la iglesia Bautista Manuel, invocan el nombre del Señor en el día domingo del Señor, a agosto 26 del año 2012. Eso es lo que el texto dice. No lo dice así, pero lo implica, ¿verdad, hermanos? ¿Sí lo pueden ver? Dice el texto, a todos los que en cualquier lugar invocan, tiempo presente. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Ahora, note lo que dice el texto. Dice que somos, dice, a los santificados en Cristo, tiempo pasado. Cada verdadero creyente ya ha sido santificado en Cristo Jesús. Pero luego habla de la santificación que es gradual en nuestras vidas. Llamados a ser santos, a santificarse con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Entonces, esto es lo que dice el escritor de Hebreos. Primer cosa, hace la transición en lo que acaba de decir en el capítulo anterior, y ahora estamos observando lo que nos va a decir inmediatamente, y dice, hermanos santos. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos santos? Estos hermanos santos son conocidos no solamente como santos, sino como participantes del llamamiento celestial. ¿Puede ver la frase? Un cristiano es aquel que en el pasado hizo algo. No. Un cristiano es aquel quien ha sido hecho. Es decir, que es una acción que no depende de mí, sino que depende de Dios. Participante del llamamiento celestial. Dios nos tiene que llamar. Y cuando Dios nos llama, entonces nos hace participantes del llamamiento celestial. Primeramente tenemos la exhortación, primeramente observamos que se les llama hermanos santos, en segundo lugar participantes del llamamiento celestial. Aquí se refiere, como en todas las epístolas del Nuevo Testamento, que hacen de la misma manera, y se refiere específicamente al llamado eficaz a la salvación. Dios hace un llamado, que hay una palabra que vamos a explicarla un poquito, y es eficaz a la salvación. Miren, hermanos, muchos dicen que toda persona que escucha la predicación del Evangelio ya recibió el llamado de Dios, pero eso no es cierto. Toda persona que escucha la predicación del Evangelio, escuchó el Evangelio y tiene que responder al Evangelio. Pero sin embargo, el llamado de Dios es un llamado eficaz. Quiere decir que la eficacia de que una persona venga a Dios no depende de lo bueno de la persona o de cómo la persona responde, sino del poder de Dios para atraerlo. Esto lo vemos en toda la Escritura. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo llama y lo trae eficazmente hacia el Señor Jesús. Juan 6, ¿qué? 44, gracias. Juan 6, 44. Entonces, eso es a lo que se refiere. Ahora vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Se refiere a el llamado eficaz. Y con esto queremos decir, hermanos, que para ser salvos necesitamos de que Dios nos llame. Hay necesidad de que Dios nos llame y que este llamamiento, cuando es escuchado, cuando la voz de Dios se escucha, la persona responde para salvación. Algunas referencias bíblicas que nos pueden ayudar a entender esto un poco mejor. Capítulo número 8 de Romanos, texto número 30. Este es un pasaje para entenderlo entenderlo despacio. En primer lugar, texto 30 dice que Dios dice a los que predestinó. En primer lugar, hay una implicación y es que son algunos. Dios predestina a algunos. Y a los que predestina, también los llama. Este es el llamamiento eficaz. Y a los que llama, a esos también los justifica. Y a los que justifica, también los glorifica. Noten ustedes, hermanos, que todo esto es obra de Dios. Dios predestina, Dios llama, Dios justifica, Dios glorifica. Y cada una de estas acciones de parte de Dios están en tiempo pasado. Los teólogos le llaman a esto la cadena de oro. Ustedes saben que cómo se conectan los eslabones a una cadena, ¿verdad? Cuando un eslabón se rompe, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ponga atención a esto y vamos a meterle un poco de herejía al texto,
con el propósito de entenderlo. No que voluntariamente lo estamos haciendo así, ni que estamos utilizando artimañas. Fíjese un error que se predica en el día de hoy. El texto dice, a los que predestinó, y ellos algunos entienden que predestinación es que Dios sabía quiénes iban a creer y que por lo tanto los predestinó porque Él ya sabía que iban a responder. Mentira, eso no dice el texto. A estos también llamó. Ahora, note que el texto, inmediatamente el llamamiento pasa a la justificación. No dice, a los que llamó y respondieron, los justificó. ¿Dice eso el texto, hermanos? Eso es lo que se cree en el evangelismo moderno. Que Dios justifica si tú respondes. No, Dios te justifica porque respondiste y respondiste porque te dio vida. Dios te dio vida, cuando te dio vida escuchaste el evangelio y respondiste porque ya te había dado vida y te justificó porque ya te había dado vida y te glorificó y santificó porque ya te había dado vida. Eso es lo que esto enseña. Por eso a esto se le llama, de aquí de ese texto se sacan una serie de doctrinas que se llaman las doctrinas de la gracia. Porque es por gracia, no es por obras. Y si es por gracia, para nosotros no depende de obras. Por lo tanto, se le llama gracia porque no tiene obras. Si tuviera obras, se le llamaría las doctrinas de las obras. No sé cómo llamarle, de la gracia y las obras. Pero es las doctrinas de la gracia. Entonces, lo que dice el escritor con, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento divino. Los creyentes somos participantes del llamado eficaz de Dios a la salvación que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Ahora alguien puede decir, como siempre están esos argumentos, no es mi tema, pero no, mejor no me desvío, mejor déjeme quedar donde estoy. No tiene caso que estemos estudiando indisciplinadamente, hermanos. Vamos a seguir nuestros puntos que estamos viendo. Entonces entendemos que este es en primer lugar una transición, por tanto, y luego dice hermanos santos, refiriéndose a los creyentes que son adquiridos por Dios para su posesión y para su uso personal, y luego después dice participantes del llamamiento celestial, es decir, que nos llamó eficazmente. Y luego después pasamos a nuestro segundo punto, y es obedezcamos al Señor Jesús, porque Él es quien nos lleva a Dios e intercede por nosotros como sumo sacerdote. Note la palabra que está ahí y que dice considerar. ¿Eh? Por tanto, por cuanto Cristo murió nuestra muerte y vivió nuestra vida y nos llamó y nos apartó, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Considerar ¿a quién? ¿A Moisés o a Cristo? A Cristo. ¿Qué significa la palabra considerar? Esto es algo muy importante que debemos de entender, bueno, toda la Escritura. Considerar significa prestar una cuidadosa atención. Hay que considerar cuidadosamente todo lo referente a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo, porque nos afecta. En segundo lugar, significa poner los ojos y observar con detenimiento algo o alguien, en este caso, la obra del Señor Jesucristo y su persona. Eso significa considerar. En tercer lugar, significa poner el pensamiento constantemente en algo o en alguien. Nosotros pensamos en la obra de Cristo y pensamos en su persona. ¿Qué concluimos? ¿Cuál es la exhortación? Considerad. ¿A quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, un verdadero cristiano considera al Señor Jesucristo las 24 horas del día de su vida. Tal vez algunos no lo sabíamos, hermanos. Ahora ya lo sabemos. ¿Qué debe de gobernar mis ojos, mi mente, mi corazón, mi atención, mis fuerzas, mis energías? La persona de Cristo. Siempre mi Señor Jesucristo. Siempre, siempre mi Señor Jesús. Y esto es importante. Una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que se nos está mandando a hacer, a llevar a cabo? Y es que pongamos atención cuidadosa
a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, si es que hemos sido verdaderamente hechos participantes del llamamiento celestial. Nadie que no sea un verdadero cristiano puede considerar a Cristo. Nadie. Porque se va a aburrir. Usted sabe que cuando usted no es cristiano, cuando no era cristiano, había cosas más importantes que Cristo. Nómbrelas. La novia, el novio, el trabajo, las diversiones, los vicios, el trabajo, el deporte. Usted nombre lo que usted quiera. Todo era más importante que Cristo. Ahora, Cristo es el más importante. Amén, hermanos. Si así es, ustedes han sido hechos participantes del llamamiento divino. Pero no me responda así de rápido, no es bueno. Si una cosa aprende uno cuando se va haciendo más viejo, es a responder con más detenimiento. Algunos de ustedes me conocen de hace 20 años. Luis Ávila me conoce hace mucho tiempo y a veces me ha hecho unas bromas de lo que cómo yo pensaba antes, cómo reaccionaba antes. Y Luis puede decirles el día de hoy que Ramón ya no piensa ni reacciona como reaccionaba antes, ¿verdad? Ahora piensa un poquito más las cosas, porque un día recuerdo que hablábamos Luis y yo, y Luis creo que me recomendó un libro, no sé qué, y yo le dije, ¿libros? Pura Biblia, Luis, pura Biblia, bien rápido. Sí, pura Biblia, pero hay libros muy buenos, que se sujetan a la palabra de Dios, y que explican mucho lo que la Escritura dice, y que ayudan. Hay libros de consulta. Hay gente que ha invertido toda su vida, 50 años de su vida, para que usted y yo tengamos cada palabra de la Biblia con un numerito y se llama Concordancia Strong y que le dice los significados de la palabra en el idioma original. Hay gente que invirtió toda su vida haciendo un pequeño librito que se llama El Tesoro del Conocimiento Bíblico para que usted y yo conozcamos que cada frase en la Escritura se puede interpretar con la misma Escritura. Esos libros son buenos libros. Hay que saber seleccionar libros. ¿Por qué les digo que no respondamos tan pronto, hermanos? No respondamos tan pronto, porque usted tiene que pensar en su vida, y esto le va a llevar un buen tiempo. ¿Realmente estoy considerando a Cristo? ¿O hay cosas que yo las cambio por Cristo? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, verdad, hermano? ¿Sí me entiende? Que el Espíritu Santo le haga ver a usted y me haga ver a mí por quién cambio a Cristo. Porque si yo se lo digo, usted se va a enojar conmigo. Pero si se lo dice el Espíritu Santo, también se va a enojar. Por lo tanto, como soy su pastor, se lo voy a decir. Luego se los digo, hermanos. Dice, considerad el apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Dos títulos que se le dan a Cristo. Primero, apóstol, y el segundo, sumo sacerdote. Cada uno de ellos tiene una función diferente. El contexto que vimos, ¿por qué se encarnó Cristo?, nos respondió dos preguntas, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué se hizo hombre Jesús?, nos respondió con dos respuestas. Se hizo hombre para morir mi muerte y se hizo hombre para vivir mi vida, que es ser mi sumo sacerdote. ¿Quién es un apóstol? Aquí el autor de Hebreos no llama al Señor Jesús apóstol en el sentido de los 12, lo dice en el sentido y significado de la palabra. Un apóstol es uno que es enviado con un mensaje y que tiene autoridad para decir lo que está diciendo. Y el contexto no lo dice. Texto 1, capítulo 1, texto 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice ahí? En estos postreros días, ahora note la palabra que está ahí, un verbo en tiempo pasado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Nos habló. Ya habló el Señor Jesús. Ya nos habló. Y está escrito todo lo que nos habló en la palabra. Entonces el Señor Jesucristo es apóstol en el sentido de que es enviado de Dios. El Padre envió al Hijo. Y tiene autoridad para decir todo lo que dice porque fue enviado por el Padre. ¿Sí entendemos eso? En ese sentido el Señor Jesucristo es nuestro apóstol.
En este texto encontramos un principio que lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 3, texto 1, y es el principio en que el hombre necesita que Dios le hable y también necesita que Dios lo lleve a su presencia. Y Jesucristo cumple estas dos funciones. En la persona de Jesucristo, Dios nos habló. Y en la persona de Jesucristo, Dios nos santifica a través de Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote. Él nos lleva a Dios. Y Cristo, por eso debemos de considerarlo a Él, porque Él es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote. Algunas referencias para entender esto. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, vemos la afirmación en el capítulo número 3, texto número 17, que el Señor Jesús dice, porque no envió Dios al mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Señor Jesucristo es enviado ¿de quién, hermanos? De Dios, del Padre. Texto 34, ahí mismo, en el capítulo 3. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A hablar las palabras de quién? De Dios. ¿Por qué vino a hablar las palabras de Dios? Porque es enviado ¿de quién? De Dios. Es un apóstol el Señor Jesucristo. Él es nuestro apóstol. Y hay muchas referencias, por ejemplo, en capítulo número 5, texto 36 al 38, también encontramos lo mismo. Dice el texto número 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. ¿De qué, hermanos? Que el Padre me ha enviado. También el Padre, texto 37, que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos tener la palabra de Dios morando en nosotros, tenemos que escuchar ¿a quién? A Cristo, porque Él es nuestro apóstol. Por eso dice el escritor de Hebreos, consideremos a el apóstol. ¿Y qué más? ¿Qué otro título da, hermanos? Sumo sacerdote. ¿Qué significa este otro título de ser el sumo sacerdote? Un mediador, exactamente. Un mediador entre Dios y nosotros. Pero no solamente es un mediador en el sentido como lo fueron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino que es un mediador, hermanos, el cual nos puede ofrecer su misericordia en todo momento porque Él vivió nuestra vida. ¿Qué les dijo Él a los judíos? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? La Escritura dice que Él fue tentado en todo y fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Entonces, Él nos puede ayudar, Él nos puede llevar a Dios. ¿Qué significa ser sumo sacerdote? El tema del sacerdocio dio comienzo, como ya lo vimos en el capítulo número 2, si ustedes quieren ir conmigo al capítulo 2, hermanos, en el texto número 17 y 18 dice, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. Este mismo tema se va a retomar en 3 diferentes ocasiones, pero no nos vamos a detener a estudiarlo en este día. Lo que nosotros necesitamos de entender es que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía una vez al año un sacrificio por sus pecados y por el pueblo, pero el Señor Jesucristo se ofreció una sola vez, no por sus pecados, sino por los nuestros. Por lo tanto, Él es suficiente en sí mismo como sacrificio y suficiente en sí mismo como sacerdote para ser el mediador entre Dios y nosotros. Por eso el escritor dice, considérenlo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. Note lo que dice el texto, nuestra profesión. ¿Qué significa profesar? Significa decir que yo soy algo o alguien.
¿Qué profesamos los cristianos, hermanos? Estar en Cristo, haber sido justificados por Cristo, haber sido llamados por Cristo, estar siendo santificados por Cristo. Entonces dice él, si en verdad su profesión es verdadera, consideren a Cristo. Vivan de la manera que Cristo los llama a vivir. Y esto es específicamente lo que nos está diciendo. Ahora, quiero pasar un poquito más rápido a varias cosas. Concluir con el tercer punto. Tercer punto, cubre, hermanos, del texto número 2 al texto número 6, y es el siguiente. Obedezcamos al Señor Jesús si en verdad hemos confiado en Él y nos gloriamos en su esperanza. Voy a leerlo y voy a explicar brevemente lo que significa lo que vamos a leer. Texto 2. Dice, Cristo, el contexto no lo dice, el cual es fiel al que lo constituyó también, al que lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Note la palabra casa, se va a repetir aproximadamente 3 o 4 veces y luego vamos a entender qué significa. Texto 2 dice que Moisés también fue fiel en toda la casa de Dios. Texto 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y luego aquí, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, y escuche esta condición. Ya profesamos, ¿verdad, hermanos, ser creyentes? De acuerdo al contexto. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que soy un verdadero creyente? Y la respuesta está aquí. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa es la verdadera marca de un cristiano. El que retiene firme su confianza que manifestó en el principio, es decir, su profesión de fe en Cristo Jesús, confiando y gloriándose en la esperanza que es en Cristo Jesús. Vamos a ver el texto. En primer lugar, una palabra para aclarar. Aquí se usa la palabra casa, no en el sentido de una construcción física, sino en el sentido de una familia. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue un pequeño bebé que nació en el tiempo donde el emperador el faraón egipcio había dado un mandato de que todos los niñitos hebreos al nacer les cortaran, no la cabeza, que los aniquilaran, ¿verdad? Pero resulta que la mamá de Moisés dice que lo vio hermoso. ¿Qué madre no ve a su hijo hermoso? ¿verdad? Eso, lo agarró, lo metió en una canastita protegida para el agua y se aseguró que cayera en las manos ¿de quién? Sí, dígame como dice la escritura, no como dice la película, ¿verdad? Sí. Y luego le trajeron a una nodriza para que le diera de comer a su madre. Creció en todo el conocimiento y toda la sabiduría de los egipcios. Pero cuando supo que era hebreo, quiso defender a los hebreos. Y después fue exiliado 40 años, tuvo el encuentro donde Dios lo llama y luego Dios lo manda para ser el liberador del pueblo de la esclavitud de Egipto, y durante 40 años en el desierto fue fiel en todo el pueblo, sobre todo el pueblo de Israel. Dios le mandó y él fue fiel. Y Dios no solamente preservó su vida cuando nació, sino que preservó su cuerpo cuando murió. Judas dice que el arcángel Miguel contendió por el cuerpo de Moisés con el diablo, porque Satanás quería el cuerpo de Moisés para hacer no sé qué cosa. El punto es que Moisés fue fiel, sobre todo el pueblo de Israel. Pero luego el texto 6 nos dice, pero Cristo es superior a Moisés porque Cristo es el hijo del dueño de la casa. Y Cristo es el hacedor de la casa. Y luego nos dice, ¿quién es mayor? ¿La casa o el que hizo la casa?
El que la hizo, ¿verdad? ¿Quién es mayor, Carlos? ¿Tú o tu casa? Por supuesto, si no fuera la persona, no existiría la casa. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, Cristo es superior por eso, porque Él es el Hijo, Él es el heredero, de acuerdo al capítulo 1, texto 2. Dice, sobre su casa. Cristo es fiel sobre nosotros, hermanos. La fidelidad de Cristo sobre nosotros, su iglesia, es para siempre. Por eso dice que yo edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Porque Cristo es fiel sobre su casa. Cristo cuida a los que son de Él. Él es poderoso para guardarlos sin caída a todos los de Él. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro fue pedido por Satanás. ¿Y qué dijo el Señor? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Sí, ciertamente Pedro cayó por un tiempo, pero no definitivamente. ¿Por qué? Porque fiel es Dios quien nos guarda a nosotros, hermanos. ¿Amén? Ahora, no lo diga tan rápido el amén, espérese. Ahora viene la exhortación. Es un amén afirmativo si usted y yo, como dice el texto 6, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en nuestra esperanza que es Cristo. Si no, hermanos, no. Porque el que se aparta de la iglesia, se aparta del Señor, se aparta porque no era del Señor. Porque si hubiera sido del Señor, hubiera permanecido fiel hasta el fin, aguardando, gloriándose en la esperanza que es en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermanos? Entonces la exhortación para usted y para mí es la siguiente. ¿Te llamó Dios? ¿Eres participante verdaderamente del llamamiento celestial? Si tu respuesta es positiva, entonces considera al autor de tu salvación, al apóstol y sumo sacerdote, el cual es superior a Moisés, porque es fiel en toda su casa. Y si verdaderamente eres llamado y eres verdadero cristiano, retén fin hasta el final tu esperanza en la que te gloríes. Ahora, quiero dar comienzo a la exhortación, pero solo en lectura de 2 textos, que es el mensaje de la semana que viene. Texto 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, aquí del texto número 7 al final, hay una exhortación contra el pecado de la incredulidad, contra la dureza del corazón. Y se usa la palabra dureza para describir tres cuadros gráficos. Número 1, un suelo duro que no ha recibido agua por muchos años. ¿Usted ha visto un suelo así, hermanos? Yo los he visto. Tírele una semilla a ver qué sale, hermanos. Está duro. El segundo cuadro es un árbol desarraigado, que no tiene sus raíces conectadas al suelo. ¿Cómo está? Seco. ¿Se puede esperar fruto? No. El tercer cuadro es un esqueleto. ¿Qué se espera de un esqueleto, hermano? ¿Puede responder cuando usted le llame? No. Así es todo el que tiene su corazón endurecido a la voz de Dios. Dice el texto 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vieron milagros, hermanos. Los milagros no convierten a nadie. A causa de lo cual, ¿qué hizo Dios, hermanos? Se disgusta Dios, ¿sí? Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, por tanto, Dios es amor. Por tanto, como soy amor, los voy a dejar entrar así. No le hace que destruyan al resto del pueblo. No dice eso, hermanos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego alguien puede decir, pero es que eso era para el Antiguo Testamento. Hoy estamos bajo la gracia. No. Mire cómo interpreta el escritor. Texto 12. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Texto 13. Aquí está lo que no nos gusta a los cristianos. Escucha esto. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado es engañoso y endurece el corazón. Y cuando endurece el corazón y cae la palabra de Dios sobre ese suelo duro, no germina. Y cuando Dios espera frutos de ese árbol caído y desarraigado, no da fruto. Y cuando Dios llama a ese esqueleto, no responde porque está muerto. Hay que tener cuidado, hermanos, de no endurecer nuestro corazón. Y esta es la exhortación que vamos a tener la semana próxima. Es una continuación de este mensaje. Pero quiero concluir con esto. 3 cosas a volver a recordar, hermanos. En primer lugar, ¿cómo mostramos o manifestamos que estamos reteniendo nuestra profesión con firmeza? La respuesta nos es dada en los textos algunos textos que ya leímos, específicamente la exhortación a no endurecer el corazón. Y nosotros hemos visto a través de este estudio estas 3 exhortaciones que se nos han sido dadas, hermanos. Que si nosotros profesamos ser cristianos, retengamos con firmeza hasta el fin nuestra confianza y nuestra gloria en la esperanza que es Cristo. Así es que la próxima semana, hermanos, quiero responder a las preguntas que vamos a estar viendo, pero antes de cerrar nuestro estudio, quiero ver una vez más los 3 puntos que estuvimos viendo, hermanos. En primer lugar, hermanos, estuvimos viendo que debemos nosotros de obedecer al Señor Jesucristo porque Él nos llamó y nos justificó ante Dios. En segundo lugar, debemos de obedecer al Señor Jesucristo porque Él es quien nos lleva a Dios e intercede continuamente por nosotros como el sumo sacerdote. Y en tercer lugar, debemos de obedecer al Señor Jesús si en verdad hemos confiado en Él y nos gloriamos en la esperanza. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, Tú te hiciste hombre para morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. Tú eres, Señor Jesús, el autor de nuestra salvación. Nos has salvado no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu pura misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que tu muerte nos justificó delante de ti y que tu vida nos lleva a ti en todo momento, porque tú eres misericordioso para con nosotros e intercedes por cada uno de nosotros cada día. Así que, Señor Jesús, queremos agradecerte en esta mañana, Señor. Y queremos rogarte, Padre, que nos enseñes a considerarte cada día y a obedecerte, Señor, y a ser fieles a ti. Quita de nuestros corazones toda dureza, toda incredulidad, para que seamos, Señor, el objeto de tu gracia y no de tu ira, Señor. Padre, te pido estas cosas en el nombre glorioso de aquel que me amó para morir mi muerte y vivir mi vida, tomando mi lugar, a mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.